Bienvenido, Sánchez Berzaín. Gracias, don Napoleón. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia en todas las Américas y el mundo. Esta vez lo estoy llamando porque el más reciente trabajo que ha hecho publicado en diferentes periódicos de gran importancia empieza así: los narcoestados están en evidencia y la orden, esto es importante, están en evidencia, y la orden de extradición del expresidente de Honduras prueba la impunidad, en letras bien grandes. Es la razón más importante por la que los dictadores de los narcoestados de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua se aferran al poder. Eso, por un lado, quisiera que nos profundizara sobre eso y sobre la palabra mandatarios, porque también nuestros dirigentes políticos, inclusive los dirigentes democráticos, necesitan saber claramente qué significa la palabra mandatario, porque muchos parece que no lo entienden. Bienvenido nuevamente, Carlos Sánchez Berzaín, usted tiene la palabra. Bueno, vamos con esto de los narcoestados. Los narcoestados son un resultado del narcotráfico. El narcotráfico tiene que ver con el siglo XX, la segunda parte del siglo XX, en la cual en las Américas, después de que se instala el régimen de Castro en Cuba, Fidel Castro y el Che Guevara proclaman que el narcotráfico es un instrumento de lucha contra el imperialismo y que había que inundar los Estados Unidos de droga para liquidar a la juventud norteamericana, en los 60. Después desarrollan guerrilla. La palabra. En el año 62 yo estaba en la universidad y concretamente estaba, además de estudiando, estaba en el teatro universitario. Y ahí había varios comunistas actores. Y recuerdo claramente, estamos hablando del año 62, máximo 63, que hablaron justamente de eso, que la lucha, ¿no? Había que desmoralizar a los Estados Unidos, que era parte de la lucha de la guerra, ¿no? Y había que introducir la droga entre la juventud. Eso lo escuché yo. Bueno, eso marca un hito por el cual el crimen, porque el narcotráfico es crimen, es considerado por el castrismo como un instrumento revolucionario. En ese sentido, desarrollan crímenes como las guerrillas. En la década del 60 muere el Che Guevara en Bolivia. En la década de los 70 generan la guerrilla urbana. Establecen grupos guerrilleros en los 60 como las FARC, el ELN no solamente en Colombia, había ELN en el Ecuador, en Bolivia, en Chile, en casi toda la región latinoamericana. Y en la década de los 80 el castrismo produce una cuestión que termina como escándalo, y es que los narcotraficantes de Colombia, Pablo Escobar Gaviria, y de Bolivia, Roberto Suárez, que eran socios, se organizan y se asocian con el régimen de Cuba, con Fidel Castro, con Raúl Castro, para traficar droga a los Estados Unidos. Y cuando eso se destapa, Fidel Castro, para lavar su imagen, fusila al general Ochoa y fusila a la gente que él había utilizado como operadores. Esto está documentado en la historia. Hay un libro que se llama El Rey de la Cocaína, en cuyo capítulo 11 se establece lo que es la acción cubana, la operación cubana, y está detallado cómo los narcotraficantes Escobar Gaviria y Roberto Suárez eran recibidos como dignatarios de Estado en Cuba por Fidel y Raúl, que cobraban un equivalente a $1,000 por cada kilo de cocaína que traficaban a través de Cuba. O sea, Cuba, le muestro todo esto, es el promotor de las FARC, que organiza toda la guerrilla narcotraficante en Colombia. El ELN es otra guerrilla similar. Cuba es el sostenedor de Evo Morales, que es el jefe de las federaciones de productores de coca y de cocaína en Bolivia. Cuba es el país que, después de que el año 99 recibe el apoyo económico de Venezuela, marca el siglo XXI
expandiendo su dictadura con su metodología criminal, con lo que hoy día se conoce socialismo del siglo XXI, castrochavismo, y que ha expandido las dictaduras de una, que era Cuba, a Venezuela, que es su plataforma principal, a Bolivia, a Nicaragua, con dos países, dos gobiernos en países democráticos que son paradictatoriales, el gobierno de Fernández Kirchner en la Argentina y el gobierno de López Obrador en México. En este marco de referencia y descripción histórica, yo quiero fijar dos conceptos. El concepto de narcotráfico, que es un delito internacional sobre el cual hay 3 convenciones que lo califican como un delito gravísimo, que son las convenciones de Ginebra, las convenciones sobre el control de narcóticos y la convención, una cuarta convención, que es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o la Convención de Palermo. En ese marco, el narcotráfico es un delito perseguido internacionalmente, que es casi un delito de lesa humanidad porque ataca a la juventud, ataca a la niñez y tiene un nivel de penetración muy grande. La transnacionalización del narcotráfico genera que en la década de los 80 y 90 uno de los paradigmas de la política exterior de Estados Unidos sea la lucha antinarcóticos, y que para eso un poco antes haya creado la Agencia Administradora de Drogas, que es la DEA, que se expande en sus operaciones por todo el mundo para combatir el narcotráfico. En ese marco de referencia, en el siglo XXI viene un concepto en el que el siglo XX no fue marcado, y es el concepto de narcoestado. ¿Qué es un narcoestado? Narcoestado es una palabra, es un neologismo que viene de narco, que quiere decir droga prohibida, y de estado, y que describe la situación en la cual el narcotráfico es beneficiado por la operación de funcionarios públicos que utilizando su poder público y poder político benefician el narcotráfico. Entonces es la toma del poder político por los narcotraficantes para hacer narcotráfico. Y ese era el sueño de Pablo Escobar Gaviria, se lo puede ver incluso en las series de televisión, cuando el colombiano quería, que se hizo elegir diputado en un momento, quería tomar el poder político, el parlamento y el poder de la presidencia de Colombia. No lo logran en el siglo XX, pero en el siglo XXI sí, porque la más antigua de las dictaduras, que es Cuba, con Castro y Díaz-Canel, que es un narcoestado desde la década de los 60, logra expandir su proyecto y hace dictaduras en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, y convierte a esos países en narcoestados. Pero además de eso, más allá de lo que puede ser un posicionamiento político, establece un narcoestado muy importante que acaba de ser puesto en evidencia, y es el que nos sirve de ejemplo en este trabajo, que es el de Honduras. Honduras, con la presidencia del señor Hernández, en los 8 años de gobierno de él, establece un verdadero narcoestado, lo que demuestra que el crimen no es una cuestión de izquierdas, de derechas o de ideología, es crimen. Pero lo que demuestra también que cuando hay democracia, el crimen puede ser objeto de enjuiciamiento, de procesamiento y de sanción, y es lo que está pasando en Honduras. Hernández construyó un narcoestado como presidente. Su hermano fue capturado en Estados Unidos, fue procesado y está sentenciado a largos años de prisión, casi cadena perpetua. Y hay un proceso en el Distrito Sur, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, contra el expresidente, que habiendo cesado la presidencia, ha sido detenido en Honduras, está preso y procesado para ser extraditado. El juez de extradición ha decretado que la extradición procede, él ha apelado, y eso, un panel de 3 jueces de la misma Corte Suprema va a definir aquello, y no hay duda de que será enviado a los Estados Unidos. Este hecho histórico nos muestra que cuando hay democracia hay posibilidad de sanción y hay posibilidad de separar el crimen de lo que es la actividad política. Honduras está trabajando para ya no ser un narcoestado. Tiene un gobierno del que se dice que está vinculado al socialismo del siglo XXI, porque es la señora Castro, la esposa de Mel Zelaya, la que ha sido elegida presidente.
Pero más allá de eso, lo que está sucediendo es que están rompiendo el narcoestado, y si la señora Castro tiene el talento de respetar la alternancia en el poder, el respeto a los derechos fundamentales, el Estado de Derecho, la división e independencia de poderes y las elecciones libres y justas, pues pasará a la historia como una persona que, independientemente de su ideología, recupera la condición de Estado legal para Honduras, quebrando el narcoestado que su antecesor había creado. Entonces, este escenario nos lleva a una reflexión muy importante. Si en Honduras es posible mandar preso al jefe del narcoestado, porque es mejor tratarlo como el ex jefe del narcoestado de Honduras que como presidente, ¿por qué no es posible mandar presos a los jefes de los narcoestados de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua? Hoy día no es posible porque están ellos detentando el poder y se aferran al poder por razón de impunidad. Si mientras tengan el poder son impunes, no son tocables, pero el rato que pierden el poder saben que van a ir a la cárcel o van a tener que responder por los crímenes que han cometido, no solo de narcotráfico, terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad y delitos gravísimos. Entonces, ese escenario nos lleva a revisar lo que está pasando. No es que los narcoestados no estén señalados en las Américas, están señalados y están claramente tipificados. Cuba es un narcoestado y ahí está la prueba. Usted puede revisar en las noticias cómo desde Cuba se despachó un barco con cerca de 5.000 o 6.000 kilos de cocaína rumbo a Turquía, y el barco llegó a Panamá y los revisaron por error y encontraron cocaína. ¿Desde cuándo Cuba es un depósito de cocaína? Desde que es el jefe de los narcoestados, porque acumula la cocaína de Colombia, de Bolivia, la que va por Venezuela, la que entra por Honduras, y la puede despachar en sus barcos con rumbo a Europa o rumbo al Medio Oriente, en este caso Turquía. Venezuela es la plataforma principal, es el hub, es el eje de los narcoestados, y respecto a Venezuela, hay dos tipos de procesos en los tribunales federales de Nueva York y de la Florida respecto al cartel de los soles, cuyo representante más importante se llama Nicolás Maduro y está buscado por la justicia internacional en aplicación de la Convención de Palermo con $15 millones de premio por su captura. Y junto con él, más de una docena de los miembros de su dictadura, incluyendo el presidente de su Corte Suprema de Justicia, por el que hay un premio de $10 millones. Entonces, es un narcoestado y están señalados y buscados por la justicia. En el tema de Nicaragua sucede lo mismo, y en el tema de Bolivia hay el caso reciente, porque han habido casos anteriores, de un coronel de apellido Dávila, que es el ex jefe antinarcóticos de Evo Morales, que está siendo requerido por la justicia americana por tráfico de drogas y que el gobierno de Bolivia no lo quiere extraditar, y que ha generado el terror en Evo Morales, que ha salido a decir que la DEA lo persigue y que lo quieren amenazar, y que desde entonces no abandona Bolivia. Lo ha hecho solo una vez para ir en vuelo directo a Venezuela a una reunión de exdictadores que han tenido ahí, pero él sabe que por los hechos, por la prueba que existe, que Evo Morales es el constructor del narcoestado en Bolivia, el sostenedor del narcoestado y el narcotraficante más importante, que se mantiene en la impunidad porque él detenta el poder, es el dictador en jefe, y Arce Catacora es su operador, es su títere. Entonces, este escrito, este ensayo que yo he propuesto esta semana para la discusión pública y para la reflexión, quiere mostrar tres cosas. Primero, que los narcoestados son una realidad del siglo XXI. Segundo, que los jefes de los narcoestados no son intocables. Ahí va uno, que es Hernández de Honduras, va en breve rumbo a la justicia americana. Ya hay operadores de los narcoestados como Alex Ha, que está preso en Estados Unidos, y como el Pollo Carvajal de Venezuela, que está en trámite de extradición de España a Estados Unidos, habiendo sido el jefe de inteligencia de Chávez y del castrochavismo en Venezuela. Ahí está Evo Morales señalado y acusado por su propio jefe de inteligencia de antinarcóticos, Dávila, al que está tratando de proteger, con el antecedente que antes de eso un general de apellido Sanabria, que era también el jefe antinarcóticos de Evo Morales, ya cumplió pena de sanción por tráfico de drogas en Estados Unidos.
O sea, que son narcoestados, que los jefes de los narcoestados no son impunes sino bajo la dictadura, es un hecho. Y lo tercero es que hay que rescatar la democracia para rescatar el principio de justicia y liberar a los pueblos de esta amenaza que en el marco de lo que llaman guerra asimétrica utiliza el narcotráfico como instrumento de agresión contra la libertad, contra la juventud y contra la democracia, a título de que eso se hace contra el imperialismo cuando en verdad están matando a nuestros propios niños. Lo que pasa en Bolivia, por ejemplo, desde que Evo Morales tomó el poder y aumentó la producción de coca y de cocaína, es que la prevalencia en el consumo de drogas subió más de 1000 veces. Y los niños y los jóvenes bolivianos son los primeros damnificados por ese crecimiento de la producción de droga. Y los jóvenes latinoamericanos en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en toda la región, porque esa droga se expande, y con el discurso de decir que están dañando a los jóvenes norteamericanos. A nadie se debería dejar dañar porque ese es un delito verdaderamente de lesa humanidad y un delito transnacionalizado. Entonces, de eso se trata la reflexión, de decir, miren, están procesados el Pollo Carvajal, Alex Savia está preso, está procesado Dávila en Bolivia y requerido con $5 millones de recompensa por su captura. Ahora van a extraditar a Hernández de Honduras y Evo Morales, Nicolás Maduro y Daniel Ortega tienen las barbas en el remojo junto con los dictadores Castro y Díaz-Canel de Cuba. Bueno, yo entrevisté años atrás a uno que fue escolta de Fidel Castro, que lo admiraba por completo a Fidel Castro, como él mismo decía. Eso está en YouTube, esa entrevista. Escribió un libro, por cierto, ha muerto, y que por casualidad, ¿no?, escucha una conversación, no tenía por qué estarla escuchando, pero no se dio cuenta que detrás de donde estaban hablando, está hablando Fidel, él era el guardaespaldas de Fidel, con Raúl Castro, su hermano. Y él se entera allí que Raúl Castro es el máximo responsable de encargarse de en la entrada de droga y la distribución de droga desde Cuba hacia América Latina. Eso él lo dijo y lo escribió en su libro. Está ampliamente documentado, Napoleón. En la década de los 80, la condición de primer narcoestado en la región de parte de Cuba es indiscutible. Pero además esto está refrendado por el siguiente hecho. Como estos son jefes de Estado, utilizan esa condición, la condición de sujetos de derecho internacional y su participación en organismos internacionales para defender el narcotráfico. Lo hizo Fidel Castro en los 60, lo hizo el Che Guevara, y hace unos 5 años lo hizo Evo Morales en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre materia del narcotráfico. Evo Morales planteó 3 cosas. Planteó primero que había que nacionalizar la lucha contra el narcotráfico, tratando de justificar la expulsión de la DEA que hizo Venezuela con Chávez y Maduro, que hizo Correa de Ecuador y que hizo el propio Evo Morales de Bolivia. Votaron a la DEA, claro, no quieren policía porque el ladrón no quiere nadie que los investigue ni que los persiga, entonces hay que votar la DEA. Lo segundo que dijo Evo Morales ahí fue que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos. O sea, actualizó la propuesta de los 60 de Castro y el Che Guevara en sentido de decir que la lucha contra el narcotráfico amenaza a los pueblos en vez de protegerlos. Y lo tercero que hizo fue pedir la liquidación y el enjuiciamiento de la DEA, acusándola de que los traficantes eran ellos y no los narcotraficantes, las federaciones de Evo Morales, que son los que producen coca y producen cocaína. O sea, se trata de crear narrativas que de tanto repetir, siendo absolutamente falsas y criminales, trata de presentar como verdaderas. Y le voy a dar un ejemplo de 3 o 4 narrativas de esas que esta gente, el castrismo y el castrochavismo, practica frecuentemente. Esta narrativa de los 60, de que el narcotráfico es un instrumento revolucionario, no puede ser una cosa más loca, más criminal. Después, la narrativa de que en el desarrollo de lo que es
la historia, ellos son capaces de presentar recientemente la agresión, la invasión de Rusia contra Ucrania como un acto de reivindicación de los derechos rusos contra la opresión imperialista de la OTAN y de Estados Unidos. Lo ha dicho Cuba, lo ha repetido Morales, lo ha repetido el dictador de Nicaragua. En medio de eso, la locura de que el año 2019 en Bolivia renuncia Evo Morales después de cometer fraude electoral, pero cuando retoma el poder dice eso no fue fraude, fue un golpe de Estado. Y ha conseguido inclusive que gente a nivel internacional apoye la tesis del golpe de Estado cuando todo el mundo lo ha visto a él haciendo fraude, cometiendo crímenes, renunciando y saliendo de Bolivia a la calle. Y usted puede encontrar en la política interna de cada una de estas dictaduras. En Cuba, por ejemplo, el 11 de julio se levantan pacíficamente los cubanos y piden patria y vida, libertad. Los apalean, los toman presos. Con terrorismo de Estado los están condenando a penas privativas de libertad de 10, de 20 y de 30 años, y la narrativa de la dictadura cubana es decir, estamos defendiendo la revolución. O sea, nadie les cree porque son unos constructores de mentiras, son unos constructores, unos falsificadores de la realidad. Lo que acaba de suceder en Nicaragua, iba a ganar la elección cualquier opositor. Agarra el dictador Ortega, los mete presos a todos. Después de meterlos presos a todos, ajusta la elección a su manera y hace un extraordinario fraude electoral con cerca del 80% de ausentismo. El pueblo nicaragüense no va a votar. Empieza a condenar a todos los opositores que encarceló por delitos de traición a la patria, de corrupción, todo inventado. Se introniza como dictador y le dice al mundo que ha ganado una elección. Y tiene la narrativa de que está ganando una elección y está defendiendo a Nicaragua. O sea, es increíble la cantidad de falsificaciones criminales que esta gente comete y pudiéramos pasar toda la tarde buscando en cada uno de los países bajo dictadura narrativas de falsificación como esta de que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de opresión de los pueblos. Tremendo. Sí. Ahora, el otro punto que quisiera tocar es ¿qué significa mandatario? Bueno, a ver, en el marco de la democracia tiene 5 elementos esenciales que no están en debate, son ley. Porque la Carta Democrática Interamericana, firmada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, es un documento obligatorio para todos los estados de las Américas, de Canadá hasta Chile, hasta Tierra del Fuego. Y el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana dice que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de protegerla y defenderla. Y el artículo tercero dice, la democracia tiene elementos esenciales, vamos a enumerar 5, que no privan que existan otros, pero estos son los principales que señala la Carta. Primero, la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Tercero, la separación e independencia de los órganos del poder público. Cuarto, la celebración de elecciones libres, justas y limpias, fundadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular. Y quinto, la libre organización política. Si usted revisa todos estos elementos, constituyen un mecanismo de lo que se llama el fundamento de la república. Y en la república y en la democracia, el que tiene el poder es el pueblo. Y el pueblo a través de las elecciones le otorga un mandato a un gobernante. Ese mandato tiene características de temporalidad, no es indefinido, 4 años, 5 años, 6 años, dependiendo lo que establece la Constitución. Tiene la condicionalidad de que está sujeto a la ley. A usted lo pueden nombrar presidente, pero no es un rey, no es un monarca, no es un todopoderoso. Está sujeto a la ley, es el primer ciudadano de la nación que tiene que ejercer de acuerdo a lo que es el Estado de Derecho, que es el cumplimiento de la ley. Tercero, no tiene el poder absoluto, porque la esencia de la democracia es la separación, independencia, la división de poderes, lo que en el derecho anglosajón se llaman los check and balances,
los frenos y contrapesos. El monarca tenía el poder absoluto, el presidente, el jefe de gobierno, el jefe de Estado. Tiene un poder relativo porque hay un poder que legisla y hay un poder que controla, que es el poder judicial y controla la vigencia de la ley. El poder ejecutivo es el poder que administra. Entonces, tenemos mandato, temporalidad, sujeción a la ley y la obligación de rendición de cuentas. De ahí nace un concepto que es el que usted me pregunta. Un funcionario electo es un mandatario. Un presidente es el primer mandatario de la nación. Un diputado, un senador es un mandatario. ¿Por qué? Porque ha recibido un mandato popular a través del voto para cumplir una función por un tiempo determinado de acuerdo a ley y con obligación de rendición de cuentas. En términos corrientes, mandatario quiere decir es un apoderado. Es una persona a la que el pueblo le confía por un tiempo hacer determinada tarea, pero que tiene que rendir cuentas y que tiene la obligación de cumplir la ley en ese trabajo. Esa es la naturaleza de la democracia, que es todo lo contrario a lo que es la monarquía, lo que es el absolutismo o lo que es la dictadura, donde el poder antes de la democracia estaba totalmente concentrado en un individuo o unas familias, ya sea por mandato divino, ya sea por derecho de sangre, ya sea por sucesión, ya sea por derecho de la fuerza, por lo que fuera. Bueno, más bien por derecho de la fuerza y de mucha sangre que se derramó en las batallas, en el caso de todos esos reyes. Bueno, pero también ahí vinieron las luchas de los pueblos y llegamos a la situación de la democracia en la cual el gobernante es un mandatario, no es el dueño del poder, es el administrador del poder, con obligación de cumplir la ley, de rendir cuentas y de responder a lo que los dueños del poder, el pueblo, los mandantes, le han conferido. O sea, eso es lo que no entienden las dictaduras, por eso hay dictaduras. En las dictaduras se concentra todo el poder ¿a costa de qué? A costa de la libertad y los derechos humanos de los ciudadanos. En la democracia, en el respeto de la libertad y de los derechos de los ciudadanos, hay rendición de cuentas, hay posibilidad de que suceda lo que está pasando en Honduras hoy día, que se enjuicie a un jefe de un narcoestado. Hay la posibilidad de que pase lo que pasa en cualquier democracia del mundo, donde se convoca y se procesa a un funcionario electo que tiene sospechas o que ha cometido delitos. En las dictaduras, no, en las dictaduras ve usted a Putin, ataca a Ucrania, sostiene una guerra con crímenes de guerra y de lesa humanidad y controla el poder interno por la fuerza. Ahí tiene a los Castro. Por más de 60 años, Castro Díaz-Canel, oprimiendo al pueblo con violencia, con terrorismo de Estado e implantando esa misma metodología en regímenes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. O sea, es toda la diferencia. Mandatario quiere decir no eres dueño del poder, eres un apoderado. Y el apoderado tiene que cumplir la ley, tiene que rendir cuentas y tiene que hacer lo que el pueblo, lo que el dueño del poder le ha mandado. Por lo tanto, lo primero que tienen que saber es que tienen que escuchar lo que piensa el pueblo, lo que pide el pueblo, ¿no? Y administrar esas decisiones o esas necesidades que tiene el pueblo y no lo que dicen la gente que los rodea, ¿no? O la gente que tiene intereses y adulancias alrededor. Para eso Napoleón, hay campañas electorales donde usted presenta su plan de gobierno. Usted dice, yo en este gobierno lo que voy a hacer es un plan de carreteras, voy a mejorar el salario, voy a aumentar la educación, lo que quiero ofrecer. Entonces, si el pueblo vota por eso, usted tiene que cumplir el plan de gobierno. Porque, y si lo cumple y lo hace bien, será posible que el pueblo le pueda ratificar su confianza en un sistema parlamentarista o lo pueda reelegir en los países que se permita en un sistema presidencialista. Pero si usted anuncia un programa y le ofrece al pueblo determinadas cosas y no las cumple, el pueblo tiene todo el derecho de separarlo del poder. O sea,
una de las cosas que la democracia no permite y que la democracia con revolución tecnológica y globalización permite cada vez menos, es que le den al pueblo gato por liebre. Si usted le ofrece al pueblo un programa de gobierno, tiene que cumplir ese programa de gobierno, porque hay una mayoría y hay una minoría que han votado para tomar una decisión sobre lo que son propuestas electorales. Y el otro elemento importante, además de las propuestas de plan de gobierno en las elecciones, es que el gobierno es temporal. En el mejor de los casos en México usted tiene 6 años de gobierno. En el sistema americano 4 años, en América Latina entre 4 y 5. En el sistema parlamentario puede quedarse mucho tiempo en la medida que tiene la mayoría en el Parlamento, pero también lo pueden sacar en una semana. Entonces, todo depende, como todo. Si yo lo nombro a usted gerente o apoderado en una gestión mía, si lo hace bien se queda, pero si lo hace mal, tiene que salir de ahí. Esa es la esencia que señala a las dictaduras que para mantenerse en el poder apresan, asesinan, manipulan, matan, concentran el poder, establecen terrorismo de Estado, constituyen narcoestados, convierten el crimen organizado en un mecanismo de gestión de gobierno y ahí tenemos el caso chavismo. Y en el caso de que en una verdadera democracia están los tres poderes separados, no están al servicio ni del presidente, ni de la oposición, ni de nadie, la verdadera democracia y una verdadera justicia, la cleptocracia en una democracia es sancionada a la larga, posiblemente no donde están en ese momento robando o haciendo sus negocios ilícitos, me refiero de los ilícitos, sino posiblemente después que caiga ese gobierno. Y además hay una diferencia entre lo que se roba en una democracia y lo que se roba en una dictadura, que es mucho más. En una democracia, como hay libertad de expresión, los periodistas, los medios pueden denunciar, ¿no? Los hechos irregulares. En cambio, en una dictadura, como no hay libertad de expresión, los hechos irregulares son mucho mayores porque saben que no hay sanción. Sí, ahora, yo quiero decirle algo sobre eso. Yo tengo un concepto que es que la peor de las democracias son defectuosas, la democracia no es perfecta, es un proceso de perfeccionamiento que depende de la sociedad, de las leyes, de la cultura, y es diferente en cada país, pero la peor de las democracias es mejor que la más importante de las dictaduras, porque en democracia hay el elemento que usted acaba de mencionar, hay libertad de expresión y libertad de prensa. Entonces la libertad de prensa equilibra constantemente cualquier abuso que se pueda generar respecto a la búsqueda del control total del poder. El sueño de los malos gobernantes es siempre tener el control total del poder, porque es mucho más fácil gobernar con todo el poder concentrado. Lo difícil es gobernar en democracia con equilibrio y separación de poderes. Por eso la persecución a los periodistas en las dictaduras o en las pseudo democracias como la mexicana, donde matan sencillamente a los periodistas y punto. Y ahí no solamente es el narcotráfico a lo que aparentemente está metido, porque además no se preocupan mayormente de investigar quiénes asesinan a la enorme cantidad de periodistas que, por ejemplo, en México están matando. Sí, México es un ejemplo muy grave de un país con democracia bajo el control de un gobierno castrochavista, pro-dictatorial. López Obrador es una calamidad para México, porque ha acrecentado el nivel de narcoestados. México en sí mismo no es un narcoestado, pero como es un país federal, hay varios estados dentro de México que ya son narcoestados, y así lo acaba de señalar el ex fiscal de los Estados Unidos en una entrevista que le han hecho. México es un problema creciente y es un problema que los mexicanos tienen que resolver porque es un gran país, es un país extraordinario que tiene la gran ventaja de su riqueza, de su riqueza cultural, de su riqueza natural, pero además de tener un convenio que es el Tratado del Norte con Canadá y con Estados Unidos que le abre un mercado extraordinario y que le permite un desarrollo verdadero. Pero las condiciones actuales son condiciones extremadamente demagógicas en las cuales se están violando derechos humanos y se están violando libertades tan importantes como la libertad de prensa. Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por esta clase que nos ha dado. Gracias, don Napoleón, muy amable, muy gentil. Muchas gracias.